Bueno, buenas tardes, doctor. Voy a presentar la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica lo podemos definir como una disminución de la función del riñón que se desarrolla en un tiempo mayor a los 3 meses. En cambio, la lesión renal aguda es la disminución de la función renal que ocurre menos de 3 meses. El trabajo del riñón es regular lo que ya sabemos, la sangre, y se va a encargar de eliminar los residuos y también se va a asegurar de que los niveles de electrolitos estén estables. También va a regular la cantidad total de agua e incluso puede producir hormonas. La sangre del riñón a través de la arteria renal va a entrar la sangre, y una vez que esté dentro, esta va a llegar a través de la arteriola aferente, la sangre. También los glomérulos van a producir la tasa de filtrado en una persona saludable. Esta es alrededor de 100 a 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Este dato es menor en mujeres y disminuye a medida que envejecemos. Una de las causas más comunes es la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, las paredes se engruesan con el fin de resistir la presión, lo cual conlleva a la estrechez de la luz del vaso y a su vez va a traducir menos sangre y oxígeno que llegan al riñón y producen una lesión isquémica en el glomérulo. Las células inmunitarias, como el macrófago y las células espumosas, llegan al glomérulo y empiezan a secretar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento de beta 1. Estos hacen que las células mensajiales regresen a su estado primitivo, se podría decir, que son llamadas mensagioblastos, y luego esto secreta matriz extracelular, lo cual en excesos va a producir una glomeruloesclerosis. Esto va a desencadenar la producción de la regulación de sangre al estar endurecido o cicatrizado. Con el tiempo esto va a llevar a una pérdida de nefronas y subsiguientemente a una enfermedad renal crónica. Bueno, una de las causas comunes también es la diabetes. Sucede que la glucosa excesiva se adhiere a las proteínas. Este proceso se lo llama como glicación o no enzimática de las proteínas. Este proceso afecta a la arteriola eferente, haciendo más rígida y estrecha, por lo que se va a dificultar que la sangre, va a dificultar para la sangre abandonar el glomérulo. Lo cual va a causar un aumento de la presión intraglomerular, que esto va a conllevar a una hiperfiltración. En las respuestas a esta presión de las células mensajiales secretan más matriz extracelular, va a haber una expansión y el tamaño del glomérulo se va a agrandar, y con el tiempo este proceso de glomeruloesclerosis va a disminuir la capacidad de las nefronas de filtrar sangre, y también vamos a encontrar una pérdida de nefronas y la enfermedad renal crónica. Entre otras causas encontramos a enfermedades sistémicas como el lupus, la artritis reumatoidea, infecciones como el VIH, infecciones urinarias, medicamentos como los AINES, toxinas como tabaco y otras como la poliquistosis renal y la lesión renal aguda a repetición. En cuanto al cuadro clínico, usualmente son asintomáticos, tienen edema, hipertensión arterial, oliguria, que es poco frecuente, y si tienen oliguria indica que tienen un estadio de deterioro y que está muy mal. Tienen también una debilidad, fatiga, anorexia, vómito, alteraciones en el estado de conciencia, convulsiones. Su estadio terminal presenta serositis, sangrados gastrointestinales, encefalopatía. Bueno, aquí nos muestra más explayado
donde nos muestra trastornos cognitivos, alteraciones de la apariencia, como ser la palidez, que es debido a la anemia, una hipertensión, alteraciones de la disnea, signos de gastrointestinales, como sangrados, afección renal, hematuria, proteinuria. También nos puede mostrar calambres, que esto es por alteraciones del potasio. También presenta prurito. Eso. Bueno, ¿a quiénes debemos realizar el tamizaje? Tenemos que realizar antecedentes familiares, antecedentes personales de la lesión renal aguda, a pacientes mayor a 70 años, obesos, anormalidades genitourinarias, diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, infección viral crónica, cáncer, hepatopatía crónica, dolor crónico, urolitiasis, hidronefrosis, medios de contrast, yodados, metales pesados, suplementos naturistas. Bueno, en cuanto al abordaje, se va a iniciar con una historia clínica completa, un examen físico. También se va a pedir las pruebas de factor de necrosis tumoral, un uroanálisis, imagen renal y como última opción la biopsia si no se encuentra la etiología. También debe haber una plausibilidad biológica y una historia natural coherente, porque no puede ser que un paciente con hipertensión arterial esté con diálisis, tiene que ser coherente. En cuanto al manejo, se hace un manejo etiológico de las causas reversibles, un ajuste de medicamentos, una valoración temprana por nefrología, una prevención de progresión, un manejo de complicaciones y un inicio de la terapia de reemplazo renal. Entre las causas reversibles suelen ser etiológicas de falla aguda sobre crónica. Puede ser una nefropatía diabética que le dio una sepsis. También otro es la hipoperfusión, que esta se da por una sepsis. También medicamentos nefrotóxicos y obstrucciones del tracto urinario que pueden revertirse esa situación. También vamos a prevenir la progresión, vamos a dar un manejo en la presión arterial, un manejo de la proteinuria, un manejo del riesgo cardiovascular, un manejo de las comorbilidades del diabetes mellitus 2 y evitar nefrotóxicos. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver de la tasa del filtrado glomerular, cuando es menos de 90 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de la superficie corporal. Va a haber un daño renal irreversible cuando es menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de la superficie corporal. Y como última opción es la biopsia, que aquí encontramos a la glomeruloesclerosis. Y bueno, en cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial, se va a dar por una sobrecarga hídrica, pero principalmente se va a dar por la sobreactivación de la renina, angiotensina, aldosterona. El cardio nos dice que cuando vamos a manejar a pacientes hipertensos, cuando tiene una albúmina de 140-90 y una albuminoproteinuria con tensión de 130-80. Bueno, si el paciente tiene una proteinuria positiva, vamos a reducir la presión intraglomerular con los fármacos nefroprotectores, como es el IECA y el ARA2, que son de primera línea. Y también como segunda línea vamos a utilizar el calcio antagonista no hidropiridínico y diuréticos. Y por último sería la espironolactona. Si tiene una proteinuria negativa, aquí no se sabría decir si el IECA o el ARA2 es mejor, digamos.
Entonces igual se puede utilizar el IECA y el ARA2. También vamos a utilizar el calcio antagonista, no hidrohipiridínico y diuréticos. La meta es de tener una tensión arterial menos de 130/80 en peso seco. La proteinuria, vamos a utilizar un manejo antiproteinúrico. Esto se va a realizar con los IECAs y el ARA2. Puede que el paciente tenga o no hipertensión. También todo paciente diabético debe tener una albúmina de 2. Bueno, también se le implementa una dieta de TFG mayor a 60. Se le implementa con 1.3 gramos de kilo al día y un TFG menor a 60 de 0.8 gramos de kilogramos al día, que esto es más limitado, que no debe ser menos de 0.6 kilogramos al día. Debe tener una meta de 500 a 1000 gramos al día. Y bueno, ¿cómo vamos a cuidarnos de los medicamentos nefrotóxicos? Vamos a evitarlos. Vamos a ajustar medicamentos a la tasa de filtrado glomerular actual del paciente, no medicamentos homeopáticos. Vamos a seguir un estricto seguimiento de la tasa de filtrado glomerular y electrolitos. Si se usa nefrotóxico, vamos a evitar nefropatía inducida por contraste. También vamos a evitar la disonancia magnética con gadolinio en tasa de filtrado glomerular menor a 30 por un riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica. Las complicaciones que va a presentar son anemia, enfermedad mineral ósea, acidosis metabólica, uremia, sobrecarga hídrica, hipercalemia y una disfunción de la tiroides. Y bueno, ante la descompensación grave del riñón, se le realiza una terapia de reemplazo renal. Se debe discutir anticipadamente para la preparación médica y psicológica con el paciente. Existen 3 formas de esta terapia, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Lo ideal es el trasplante renal, sin embargo no todos son candidatos para esta terapia. Los criterios de la biopsia son por un síndrome nefrótico, por nefropatía lipídica, síndrome nefrótico sin evidencia de enfermedad sistémica, síndrome nefrótico, falla renal aguda no explicada, hematuria glomerular aislada con evidencia de progresión.